Hoy vamos a comenzar con el tema 9, que trata sobre la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Lo primero que tenemos que ver es que como antecedente a esta carta existe el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que se firma el 28 de mayo de 2001, y que, bueno, dice que entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada. Se pueden agrupar bajo la regla mnemotécnica TIA, como la agencia de Mortadelo y Filemón, la TIA. La presente carta ha sido redactada por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos grupos parlamentarios y del Ministerio de Justicia. Y luego, muy importante, también saberse este parrafito donde hay tres preguntas. Primero, que la naturaleza jurídica de la Carta es la de ser una proposición no de ley, que es aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y la fecha, que es el día 16 de abril de 2002, muy importante. También es importante que asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento, evaluación y cumplimiento de esta carta. ¿Quién se va a encargar de esto? La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Estas son las preguntas que solían preguntar en casi todos los exámenes antes de septiembre de 2024, que pusieron preguntas mucho más concretas respecto a este tema. También va a haber que saberse en las partes que se subdivide esta Carta de los Derechos, que van a ser cuatro. ¿No? Primero, es una justicia moderna y abierta a los ciudadanos, los modernos. La segunda va a ser una justicia que protege a los más débiles, los modernos, los débiles. La tercera, una relación de confianza entre abogados y procuradores, y la cuarta es la eficacia de esta carta. Entonces son modernos, débiles, abogados y procuradores y eficacia. Comienza el apartado 1 de la justicia moderna hablando de una justicia transparente. El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. Se impulsará la creación y dotación material de oficinas de atención al ciudadano. El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España. El Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencia, así como el Consejo General del Poder Judicial, canalizarán esa información para facilitar su consulta en el marco de su plan de transparencia. He intentado subrayar de amarillo aquellas cosas que pueden preguntar en el examen, ¿no? Cuando habla de Ministerio de Justicia, comunidades, Consejo General del Poder Judicial, pues está estableciendo una enumeración que puede ser preguntable. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea, mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible. También va a tener derecho el ciudadano a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales. Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito al ciudadano que lo solicite los motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal. Es decir, si alguien pide, por ejemplo, un sumario que es secreto, pues te van a decir que no, pero ¿cómo te lo van a exponer? No mediante, no de forma oral, sino mediante un escrito. Respecto a una justicia comprensible, vemos que el ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios necesarios. Aquí vamos a tener que diferenciar entre esto, ¿no? Notificaciones, citaciones, emplazamientos, luego vistas y comparecencias y luego sentencia. Bueno, pues vemos que notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos van a ser actos escritos. Pues estos actos escritos van a contener términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios, ¿no? Intimidatorios es lo que marca un poco esta frase. Y cada una de las categorías va a tener una frase, una palabra que lo marca bastante. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias, esto va a ser oral, ¿no? El lenguaje que se utilice respete las exigencias técnicas necesarias
y resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho. Mientras que las notificaciones, estos actos escritos, tendrían que tener términos sencillos, evitándose el uso de elementos intimidatorios, pues en las vistas y comparecencias que van a ser orales, el lenguaje tiene que respetar las exigencias técnicas necesarias, pero resultando comprensible. Los jueces y magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho. Ojo, los jueces y magistrados, que en muchas partes te va a poner aquí el Ministerio Fiscal también, pero aquí solamente jueces y magistrados. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Aquí yo creo que la palabra que marca esta frase es sintaxis, ¿no? Entonces, aquí es exigencias técnicas en vistas y comparecencias, en resoluciones es una sintaxis y en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos va a ser intimidatorios. Yo creo que es la palabra que va a marcar. Entonces, si nos aprendemos eso, vamos a saber que van de la mano. El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales, cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador. También lo vamos a ver en el tema 16, cuando veamos la ley. Pero bueno, recalcar ahora que, por ejemplo, la petición inicial de un monitorio, pues no se necesita abogado y procurador, entonces pues tendrá que haber un formulario gratuito. Y por ejemplo, también en los juicios verbales por razón de cuantía y hasta no superen los 2.000 euros, pues también. Pasamos al punto de una justicia atenta con el ciudadano. El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. También va a tener derecho el ciudadano a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad. La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo causa de fuerza mayor con antelación suficiente para evitar su desplazamiento. También es esto importante, ¿no? Que el juez o el secretario judicial, aquí ya te menciona el LAG por primera vez en esta carta, vamos a ponerlo, deberá informar al ciudadano sobre las razones del retraso de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado. Aquí te pueden poner pues el juez o el Ministerio Fiscal también, entonces saber qué es el juez o el secretario, el LAG. Estoy fatal de la garganta ahora por el aire acondicionado, así que pido disculpas de antemano. El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible. La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a la ley. Se procurará siempre concentrar en un solo día las distintas actuaciones que exijan la comparecencia de una persona ante el mismo órgano judicial. Ante el mismo, ojo, cuidado con el mismo, un solo día. Y esta también pregunta de examen se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones económicas que corresponde percibir al ciudadano por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial. No, si a alguien le nombran testigo en un juicio, pues ese día que falta el trabajo o falte a sus quehaceres, va a poder pedir una indemnización y esta se la tienen que tramitar con preferencia y máxima celeridad. Pregunta que cayó en el examen del 2024. Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas de espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses. Yo creo que clínicas médico-forenses te sonaba un poco raro dentro de esta Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, entonces tenerlo en cuenta. Deberán reunir las condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención al ciudadano. El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que la atienda, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales. El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el juez o el secretario judicial respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial. Ojo, atendido personalmente. También nos puede resultar chocante sabiendo un poco cómo están de ajetreados por los jueces y los secretarios que te tengan que atender personalmente. Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se celebrarán siempre con presencia del juez o tribunal, de acuerdo con lo previsto en las leyes. El siempre nos acordamos porque los siempre, los en todo caso, son importantes.
El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario de mañana y tarde en las dependencias judiciales de aquellos órganos en los que, por razón de su naturaleza o volumen de asuntos, resulte necesario en los términos legalmente previstos. Los derechos lingüísticos también son importantes. El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su comunidad la lengua oficial que escoja y ser atendido en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y los estatutos de autonomía y sus normas de desarrollo. Ojo, Ley Orgánica del Poder Judicial, estatutos de autonomía y normas de desarrollo. Respecto a una justicia responsable ante el ciudadano, vamos a ver que el ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta de las mismas con mayor celeridad. Y en todo caso, dentro del plazo de un mes, muy importante este plazo, dentro del plazo de un mes, cuando se trate de formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia. Podrán presentar las quejas y sugerencias ante el propio juzgado o tribunal, sus órganos de gobierno, las oficinas de atención al ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las administraciones de las comunidades autónomas. Estas quejas se pueden presentar en todos estos órganos. Las administraciones públicas implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía telemática. No sé si dónde es, si en la carpeta justicia, en algún punto de estos, te aparece como las quejas y sugerencias donde puedes pues, poner una queja o sugerencia. El ciudadano va a tener derecho a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Los daños causados en cualquiera bienes o derechos de los ciudadanos darán lugar a una indemnización que podrá ser reclamada por el perjudicado con arreglo a lo dispuesto en la ley, y estas reclamaciones e indemnizaciones se tramitarán con preferencia y celeridad. Hay que distinguir entre estas del apartado 18 y las del apartado 17, porque aquí te pone con mayor celeridad y en todo caso entre el plazo de un mes, y aquí simplemente se tramitarán con preferencia y celeridad. No ni con mayor celeridad ni en el plazo de un mes, ¿vale? Pasamos al punto de una justicia ágil y tecnológicamente avanzada. El ciudadano tiene derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal y a conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso. Bueno, esto si alguien ha tenido interacciones con la Administración de Justicia, tampoco va a confiar mucho en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, pero por eso decíamos antes que es una proposición no de ley. Que bueno, que tienen que evaluar su seguimiento y tal, pero por ahora no está mejorando lo de los retrasos. El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial elaborarán un programa de previsiones con la duración de vida de los distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales, el cual se dará una amplia difusión pública. Y vemos que aquí no habla de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, simplemente el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, cuando se trate de elaborar un programa de las provisiones con la duración de vida de los distintos procedimientos. No, si te ponen aquí que proceso penal, pues puede durar 2 años, un monitorio 6 meses, no sé cómo funciona eso tampoco exactamente, pero más o menos así. El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos. Los poderes públicos impulsarán el empleo y aplicación de estos medios en el desarrollo de la actividad de la Administración de Justicia, así como en las relaciones de ésta con los ciudadanos. Pasamos al punto 2, una justicia que protege a los más débiles. Ya hemos visto una justicia moderna y ahora vamos a ver la justicia que protege a los más débiles. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso. Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas resoluciones que afecten a su seguridad, sobre todo en los casos de violencia dentro de la familia. Aquí vemos una excepción, no te pone pues, el sobre todo en los casos de violencia sobre la familia, así que es importante saberse eso. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia personal ante un juzgado o tribunal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad. Se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida
con el agresor cuando ambos se encuentren en dependencias judiciales a la espera de la práctica de cualquier actuación procesal, no que haya diferentes salas donde no tengan que coincidir la víctima o el agresor. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales. Los jueces y magistrados, así como el Ministerio Fiscal, velarán por el adecuado ejercicio de este derecho. ¿No? Vamos a ver que aquí, antes en el de una justicia moderna no veíamos mucho el Ministerio Fiscal, pero aquí la que protege a los más débiles, vamos a ver en muchos apartados el Ministerio Fiscal. El menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo. Para el cumplimiento de este derecho podrán utilizarse elementos técnicos tales como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similar. Esto también lo vamos a ver en la ley porque ha sido modificado, ¿no? Todo lo de las videoconferencias hace como un año. Se procurará evitar la reiteración de las comparecencias del menor ante los órganos de la Administración de Justicia. Y aquí también esto es muy importante, el menor de edad que tuviere suficiente juicio, no te pone en una edad concreta, sino que tuviere suficiente juicio, pues ya a interpretación del juez, seguramente. Tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. ¿Quién va a velar por la efectividad de este derecho? Pues el Ministerio Fiscal. El menor de edad tiene derecho a que las autoridades y funcionarios de la Administración de Justicia guarden la debida reserva sobre las actuaciones relacionadas con ellos, que en todo caso deberán practicarse de manera que se preserve su intimidad y el derecho a su propia imagen. Y también te va a establecer esta justicia de que protege a los más débiles una protección a los discapacitados, que son los ciudadanos afectados por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física, psíquica, y que estos solamente deberán comparecer ante el órgano judicial cuando resulte estrictamente necesario conforme a la ley, así como que los edificios judiciales deberán estar provistos de aquellos servicios auxiliares que faciliten el acceso y la estancia en los mismos, por las rampas elevadoras, por los ascensores, baños provistos. Bueno, aquí te dice que el ciudadano sordo-mudo, así como el que sufra de discapacidad visual o ceguera, tiene derecho a la utilización de un intérprete de signos o de aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la información solicitada como la práctica adecuada de los actos de comunicación. Y también te habla de esta justicia que protege a los más débiles de los inmigrantes. El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia, de acuerdo con lo establecido en esta carta, y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión, creencias, particularmente cuando se trata de menor de edad, y conforme a lo dispuesto por los convenios internacionales ratificados en España. Bueno, esto también en el tema 2 le dimos un buen repaso a esto, y yo creo que también pues es claro. Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero, que no conozca el castellano ni en su caso la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, hubiera de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución. Y bueno, aquí van a velar por el cumplimiento de este derecho los jueces, los tribunales y el Ministerio Fiscal. Pasamos a la parte tercera, una relación de confianza con abogados y procuradores. El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende, así como por el procurador en la representación de sus intereses. Aquí te está desligando el abogado del procurador, porque el abogado tiene la misión de defender y el procurador la misión de representar o la representación de sus intereses. El ciudadano va a tener derecho a denunciar ante el colegio de abogados o de procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional. También va a tener derecho a conocer a través del colegio profesional correspondiente, ya sea el de abogados o de procuradores, si un abogado o procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria no cancelada por alguna actuación profesional. Si se ha cancelado, pues ya no hay forma. También va a tener derecho a que estos profesionales que les representen, asesoren o defiendan, guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen el ejercicio de estas funciones, así como a conocer anticipadamente
anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional y la forma de pago. Uy. Los abogados y procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. Estos efectos se regulará adecuadamente y fomentará el uso de las hojas de encargo profesional. Creo que también cayó algo de las hojas de encargo profesional en el examen pasado, ¿eh? Fíjate cómo, no sé, no te esperas una pregunta así, tanto como la de las clínicas médico-forenses, como lo de hojas de encargo profesional. Te suenan cosas raras para esta Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, pero entraron en el examen anterior. El ciudadano tiene derecho a obtener del abogado y procurador información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten. El profesional deberá entregar a su cliente copia de todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas. Se potenciarán los servicios de orientación jurídica dependientes de los colegios de abogados. ¿No? Tenemos en cuenta esto, orientación jurídica, que dependen del colegio de abogados, porque es muy fácil confundirte si te ponen dependen del colegio de abogados y de procuradores en su caso, pero es solamente servicio de orientación jurídica de abogados. Y si nos ponemos a pensar un poco, pues los procuradores no orientan jurídicamente, simplemente pues es una relación de representar, de papeleo. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados por su abogado y por su procurador con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada. Y respecto a una justicia gratuita y de calidad, el ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita, que veíamos en el artículo 119 de la Constitución española y que luego veremos en su propia ley. Los colegios respectivos velarán por el correcto desarrollo de su función por parte del profesional designado. El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita, y el colegio de abogados adoptará las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de este derecho. Y pasamos a la cuarta y última parte de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que trata sobre la eficacia. Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta carta y estarán vinculados a ella jueces y magistrados, fiscales, LAG, médicos forenses, funcionarios públicos, abogados y procuradores y demás personas e instituciones que cooperen con la Administración de Justicia. El Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los colegios profesionales adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta. Y bueno, esto también lo vimos anteriormente, que el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, llevará a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta, a cuyo efecto será regularmente informado por el Gobierno y los órganos de Estado e instituciones públicas a los que se les solicite. La memoria anual, elevada por el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales, incluirá una referencia específica y suficiente detallada de las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia. Bueno, esta memoria anual la vimos en el tema 6, que la elevaba el Consejo General del Poder Judicial anualmente a las Cortes Generales. Y con esto hemos acabado la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Esto no se tarda nada, entonces, no cada semana, pero cada mes, igual pues, echarle un ojo, ¿no? Leerlo detenidamente. Y yo creo que también estas son de las típicas cosas que el día antes del examen, si estás un poquillo nervioso, pues te puedes poner a leer que son 10 folios, te lo lees detenidamente y el día del examen lo tienes fresquísimo. Así que con esto, con el tema 9 no va a haber ningún problema. Encima hay 4 o 5 plazos que son los de eh, un solo día aquí, o bueno, solo hay dos plazos. Y en todo caso, dentro del plazo de un mes. Me dice que solo hay dos plazos en esta ley, no hay más. Entonces es algo bastante fácil. Las fechas nos hemos aprendido que
Pacto del Estado para la Reforma de la Justicia será firmado el 28 de mayo de 2001 y que la naturaleza de la jurídica de la Carta de Proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos parlamentarios 16 de abril de 2022. 28 de mayo de 2001, 16 de abril de 2022. Y con esto pasamos a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que a su vez tendremos que aprendernos la fecha. Ley 1/1996 del 10 de enero. Vale, pues tenemos solo tres fechas que aprendernos. 28 de mayo de 2001, 16 de abril de 2002 y 10 de enero del 96. Con eso ya estaría. Y bueno, pues pasamos a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. No suelen poner mucho esto y por lo tanto vamos a ver pues eh, los aspectos realmente básicos de esta ley. El objeto de esta ley, ¿no? El objeto de la Ley de la Asistencia Jurídica Gratuita es determinar el contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita, al que se refiere al artículo 119 de la Constitución, el artículo 119 que lo tenemos que saber. El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegio cuando existan razones que lo justifiquen. Las disposiciones de esta ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa, cuando así se establezca la legislación específica, así como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el apartado 1 del artículo 6. Y bueno, pues si nos vamos al apartado 1 del artículo 6, te dice asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de los derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de resolución de conflictos cuando se trate de víctimas de violencia de género, terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Y que esto comprenderá un asesoramiento y orientación gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia o querella, inmediatamente previo. Eso también lo veíamos en el tema 2. Vale, y seguimos. El ámbito personal de aplicación. Tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita. Vamos a ver quién. Y hay que ver la diferencia entre cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar y hay otros casos que va a ser con independencia de recursos para litigar. Ya sea pues en una asociación millonaria o por la persona más millonaria del mundo que en determinados juicios no tendrá que acreditar recursos. Por ejemplo, cuando te hablo de los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentran en España tendrán que acreditar insuficiencia de recursos para litigar. Lo que nos está diciendo este apartado A es que por regla general se va a tener que acreditar. Pero, por ejemplo, mira, te habla de entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. En todo caso, no tienen que acreditar nada. Las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Aquí te habla de las siguientes personas jurídicas también tendrán que acreditar insuficiencia de recursos. Asociaciones de utilidad pública y fundaciones inscritas en el registro público correspondiente. Luego vamos a ver que no te dice aquí si tienen que acreditar o no, pero bueno, en el orden jurisdiccional social, además de los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social, tanto para la defensa en el juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Derechos laborales en los procedimientos concursales. Asimismo, se va a reconocer este derecho para los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso administrativo. Sí que te va a decir que en el orden contencioso administrativo, los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar van a tener derecho a la asistencia letrada y la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español
y en todos los procedimientos de materia de asilo. Van a tener que acreditar insuficiencia. Luego el apartado F te dice que en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el capítulo octavo de esta ley, en los términos que en él se establezcan, pues van a tener acceso a la justicia gratuita, pero no te dice nada si tienen que acreditar recursos o no. Hay veces que no te dice si tienen que acreditar recursos o no. En el ámbito concursal se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para todos los trámites del procedimiento especial a los tutores personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de microempresa. Esto es nuevo también, en los términos establecidos en el texto refundido por la ley concursal, a los que resulte de aplicación el procedimiento especial previsto en su libro tercero. Y aquí también te dice lo de que siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Esta ley ha sido modificada en 2025 y por lo tanto esto lo he tachado porque esto ha sido modificado en 2025. Bueno, lo que está subrayado en rojo ha sido modificado en 2025. Por lo tanto, no nos entra en la convocatoria del examen. Sí que nos entraría en la redacción anterior, que es que con independencia a la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, en aquellos procesos siempre que tengan vinculación, derive y no sean consecuencia de su condición de víctimas. Una víctima de violencia de género por cualquier proceso, no un procedimiento civil, por un alquiler, pues no, pero si se trata sobre la misma esa violencia de género, el terrorismo, la trata de seres humanos, no tienen que acreditar recursos, aunque sea una víctima de género milmillonaria, no pasa nada, justicia gratuita. Y este derecho asistirá también a los causavientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos, es decir, por ejemplo, puede ser su marido si ha sido agredida por su exmarido, pero no va a tener, no, lógicamente, su marido, pues no se va a poder beneficiar de que a los causavientes, en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. Y bueno, también te dice que con independencia de la asistencia a recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnizaciones por los daños personales y morales sufridos. ¿No? Fíjate, pues los requisitos que tienen que tener, aparte de que sea por una víctima de un accidente, que les impida la realización de su actividad, que requieran ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria. Bueno, pues se entiende aquí limpiarse el culo, ¿no? Cosas así. Comer. Cuando el objeto del litigio sea simplemente la reclamación de indemnizaciones por los daños personales y morales sufridos. También no van a tener que acreditar si tienen recursos o no, las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de terrorismo. Y esto también entró en vigor hace poco, pero no en 2025, creo que anteriormente, que las personas que comuniquen infracciones en los términos de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que se chiven un poco de estas cosillas. Joder, estoy fatal de la garganta. O a las autoridades económicas autonómicas respectivas, siempre que cumplan con la condición de protección recogida en la citada ley y siempre que cuenten con unos recursos e intereses económicos brutos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar inferiores a 4 veces el IPREM. Tampoco muy importante, bueno, 4 veces el IPREM. Aquí no te está diciendo cómo se acredita la insuficiencia de recursos, porque luego no lo va a decir en los siguientes artículos, pero aquí sí que te lo pone. Y en el orden penal, las personas jurídicas, cuando por requerimiento judicial haya de designarse defensa letrada y en su caso representación procesal, siempre que la sociedad haya sido declarada judicialmente en situación de insolvencia actual o inminente.
se encuentre en concurso de acreedores o no conste actividad económica en el último ejercicio, cuando, en este último caso, la sociedad se halle disuelta o en trámite de disolución por las causas y el procedimiento legalmente previsto para ello. No una sociedad en concurso. Y vale, aquí te van a decir los requisitos básicos. ¿Cómo se va a computar esto de que tienen que acreditar pues insuficiencia de recursos? No. Se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que, careciendo de patrimonio suficiente, cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar que no superen, no, ojo, que igualen, no, que no superen, pues lo normal para personas no integradas en ninguna unidad familiar, dos veces el IPREM. Para cuando se trata de una unidad familiar con menos de cuatro miembros, dos veces y media el IPREM. Cuatro más miembros o que sean familia numerosa, el triple del IPREM. Y cuando se trata de personas jurídicas, creo que se reconocerá el derecho a asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas cuando, careciendo de patrimonio suficiente al resultado contable de la entidad en cómputo anual, fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM. Entonces tenemos dos veces y medio el IPREM, el triple. Es decir, una persona, dos veces. Menos de cuatro, dos veces y media. Cuatro más o familia numerosa, el triple del IPREM. Y cuando se trate de personalidades jurídicas, el triple del IPREM. ¿Qué, de qué consta este contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita? Pues asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses. Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella. También va a constar este derecho a la asistencia jurídica gratuita de una asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado para cualquier diligencia policial. Y muy importante que no será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos. O sea, no hace falta que lo acredite antes, porque si no sería un follón hacerlo todo esto antes. Sino que si no se le reconoce con posterioridad, vale, pues tú has pedido, te hemos nombrado un abogado de oficio con la justicia gratuita y bueno, pues usted tiene mucho dinero. Así que después deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. También va a tener defensa y representación gratuita por abogado y procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva. Y ojo que también, cuando no sea preceptiva, se dé alguna de las siguientes circunstancias. Su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso y, tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal. También va a comprender la inserción gratuita de anuncios edictos, la exención del pago de tasas judiciales, así como el pago de depósitos, la asistencia pericial gratuita, la obtención gratuita de copias. Todo esto es gratuito. Lo único que no va a ser gratuito, sino una reducción del 80%, van a ser en cuanto a derechos arancelarios. Cuando te pones derechos arancelarios, ya sean de escrituras públicas, ya sean de asientos e inscripción en los registros de la propiedad mercantil, va a ser el 80%. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto. Aquí también el artículo octavo te habla de la insuficiencia económica sobrevenida.
No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni a las pretensiones distintas de las solicitadas al actor una vez presentada la demanda. Ojo, y muy importante. Pero si luego la persona se queda en bancarrota, pues hay que hacer algo, ¿no? O el demandado una vez formulado la contestación, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquel sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación respectivamente. Y aquí vamos a hablar de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que se establece en cada capital de provincia, en Ceuta y Melilla, y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales. Se va a constituir una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. También se va a constituir una Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente de la Administración General del Estado, que va a tener las competencias con los juzgados y tribunales que tengan jurisdicción en todo el territorio nacional, tengan competencia en todo el territorio nacional. Y bueno, luego vamos a pasar a la solicitud de este derecho que se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados. Ojo, no ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, sino ante el Colegio de Abogados del lugar en el que se halla el juzgado o tribunal que haya de conocer el proceso principal para el que se solicita, o ante el juzgado de su domicilio. Esta pregunta es muy importante porque también te puede entrar en cualquier caso práctico. O sea, te ponen un caso práctico, ya sea de penal, ya sea de civil, ya sea laboral, administrativo, que no creo que sea ni laboral ni administrativo, va a ser un caso práctico de penal, otro de civil, en el examen de auxilio y fuera. Pues te pueden poner una pregunta perfectamente de la asistencia jurídica gratuita, y esto es una pregunta perfecta, ¿no? ¿Ante quién lo solicitas? Pues ante el colegio de abogados, no ante un órgano judicial, ante el colegio de abogados, del lugar en el que se halla el juzgado o tribunal que haya de conocer el proceso principal para aquel se solicita, o ante el juzgado de su domicilio. En nuestro último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al colegio de abogados territorialmente competente. Si tú lo quieres solicitar ante el juzgado de tu domicilio, pues lo va a dar traslado al colegio de abogados. Por lo general, al colegio de abogados del lugar en el que se halla el juzgado o tribunal. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Y bueno, aquí es que el colegio de abogados te da un plazo de 10 días para subsanar. Si presentas una solicitud con deficiencias, pues te va a dar un plazo de 10 días para subsanar. El plazo de 10 días para subsanar en casi todos los órdenes es el normal, ¿no? 10 días para subsanar. Luego habrá excepciones. Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2, no lo que hemos visto, o que no tenga que acreditar insuficiencia de recursos o que tiene insuficiencia de recursos, el colegio de abogados procederá en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la recepción de la solicitud por dicho colegio, a la designación provisional de abogado, comunicándolo inmediatamente al colegio de procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de 3 días se designe procurador que asuma su representación. Aquí vemos un plazo de 15 días, aquí vemos un plazo respecto a los procuradores de 3 días, importantes. En el caso de que el colegio de abogados estimara que el peticionario no cumple las citadas condiciones o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, ¿lo puede resolver él? No. Va a notificar en el plazo de 5 días al solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado previsto y va a trasladar la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que esta es la que va a decidir del expediente correspondiente y de las designaciones provisionales efectuadas. Se da traslado en el plazo de 3 días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución. Aquí va a resolver la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Qué pasa si el colegio de abogados no dicta resolución alguna en el plazo de 15 días? Pues que el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual
De modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando al mismo tiempo la designación provisional de abogado y procurador, si éste fuera preceptivo. Esto si el Colegio de Abogados pasa olímpicamente del tema y no hace nada, pues puedes ir directamente hasta la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, cuando en el plazo de esos 15 días no lo haya hecho, los 15 días que tiene para hacer cosas. La solicitud de reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso o expediente administrativo. No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el secretario judicial o el órgano administrativo de oficio o a petición de éstas podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente. Por lo general pone que no suspende, pero si, por ejemplo, va a precluir un trámite o va a causar la indefensión en una instancia que se necesite, pues entonces sí que va el secretario judicial, ya sea de oficio o a instancia aparte, a decretar la suspensión. Y aquí ahora estábamos con que el colegio de abogados pues no lo tiene muy claro, se lo pasa a la comisión y la comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, va a dictar una resolución en el plazo máximo de 30 días. Importante este plazo. En el plazo máximo de 30 días, la comisión tiene que dictar una resolución. No es óbice para que el acusado, por ejemplo, le hayan nombrado un defensor y un procurador provisional. Transcurrido dicho plazo, sin que la comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones que previamente hubieran podido adoptar los colegios de abogados o de procuradores. Importante esto. Y la resolución se va a notificar en el plazo común de 3 días, tanto al solicitante como al colegio de abogados, como al colegio de procuradores, como a las partes interesadas, también al órgano administrativo o al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso, o si no se hubiese iniciado, al juez decano de la localidad. ¿Y qué pasa si la comisión no dice nada? Y lo que ha dicho el Colegio de Abogados anteriormente tampoco es nada. Pues encontramos un caso de silencio positivo, que son muy raros, rara avis silencio positivo. Entonces no lo vamos a saber. Si ni la comisión dice nada, ni el Colegio de Abogados ha dicho tampoco nada, el silencio positivo. Es decir, tiene derecho a la justicia gratuita. Y yo creo que con esto hemos visto lo más importante de este tema y ya estaría terminado. Lo demás, pues sí. Con esto hemos acabado el tema. Un tema cortito y sencillo. Y que es importante darle un repasito cuando se acerque el examen. Vemos aquí no hay muchos plazos, nos apuntamos los plazos respecto del procedimiento este de la ley de asistencia jurídica gratuita y ya está.